Hola amigos de Soplo Creativo, mi nombre es Carmen Teresa Portillo, poeta de Guatemala, y hoy, en Biografía de Autores Clásicos, les narraré la vida del poeta español Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez nació en Moguer, Huelva, en el año de 1881, tras formarse en el Instituto de la Rábida y terminar el bachillerato en el puerto de Santa María. Emprende un viaje a Sevilla para comenzar la carrera de Derecho y tratar de ganarse el sustento como pintor. Pero su vida da un enorme giro y el adolescente que quiere ser pintor cambia la pluma por el caballete. Un cambio que lo llevará nada más y nada menos que a convertirse en Premio Nobel de Literatura. Juan Ramón Jiménez pertenece por edad a la generación del 14, pero su primera estética puede encuadrarse dentro del modernismo. Es pues un poeta que desde lo poético trasciende a su propia generación y que es preferible estudiarlo aparte. Será a la par uno de los referentes de la generación del 27, el que marque el camino para la transformación poética y la imposición de la poesía pura en España. En la primera década del siglo XX, Juan Ramón realiza sus primeras colaboraciones en revistas y publica sus primeros libros. Es una época de influencias modernistas, simbolistas y beckerianas. Abundan los poemas llenos de coloridos, descripciones de paisajes que tratan de mostrar el intimismo y la propia alma. Predominan los metros de arte menor, la búsqueda de la formalidad sensorial perfecta. Esta primera época literaria, que ha sido catalogada como etapa sensitiva, abarca desde el año 1898 hasta 1916. Durante estos años, Juan Ramón está en una profunda crisis personal y económica que se verá impulsada por la muerte de su padre en 1900 y la pérdida de la herencia familiar por deudas con el banco. Juan Ramón es incluso ingresado en un sanatorio de Burdeos para tratar su depresión. De esta época es su más famoso libro, Platero y yo, una obra poética en prosa a través de la que recoge vivencias cotidianas y sentimientos de una época pasada en compañía de su entrañable asno. También son destacables de este período Jardines lejanos, La soledad sonora o Los libros de amor, donde encontramos a un Juan Ramón convertido en conquistador, que mantiene relaciones con mujeres solteras, casadas, extranjeras e incluso monjas. Esta primera etapa sensitiva va a finalizar en 1916, año de su enlace matrimonial con Zenobia Camprubí. Zenobia, educada entre Estados Unidos y España, será una de las primeras feministas españolas, realizando una importante labor de traducción literaria y dándole a conocer a Juan Ramón poetas de habla inglesa. Zenobia se convertirá desde ese instante en su inseparable compañera hasta el fin de sus días.
La segunda etapa de su obra es conocida como la etapa intelectual, abarcando desde 1916 hasta 1936, fecha del comienzo de la Guerra Civil Española y del inicio del exilio del poeta. En 1916, Juan Ramón viaja a Estados Unidos y se casa ahí con Zenobia. En su periplo por el nuevo continente, descubre la poesía de autores como Yeats, William Blake, Emily Dickinson o Shelley. Estas lecturas marcan profundamente su concepción poética y lo llevan a dar un giro enorme en su forma de entender el universo poético. Ahora Juan Ramón prescinde de los ritmos modernistas del aparato externo, del ornato y la musicalidad. Su poesía se centra en la búsqueda de lo trascendental, de lo eterno. Se percibe lo bello, lo esencial, la idea y el nombramiento de las cosas para redescubrir su pureza original. De ahí que a partir de ahora su poesía se convierta, como él mismo expresó, en una poesía para la inmensa minoría. El mar se convierte en un símbolo muy fuerte de esta etapa, representando el tiempo presente, la unidad, el gozo, la vida y el ansia de eternidad, seguramente provocados por los largos viajes intercontinentales. La etapa se inaugura con obras como Diario de un poeta recién casado, y pueden señalarse también Piedra y cielo o Eternidades. La tercera etapa se denomina Suficiente y abarca desde 1937 hasta su muerte en 1958. Durante este periodo, Juan Ramón vive en el exilio debido a su ideología republicana. Juan Ramón y Zenobia residen en Estados Unidos y Puerto Rico. A lo largo de estos años dan charlas y conferencias por Hispanoamérica y llevan a cabo una labor docente en algunas universidades americanas. En esta etapa, la poesía de Juan Ramón sigue ahondando en la perfección, la trascendencia y la pureza. No para de ahondar en el ser de las cosas. Ahora, a través de un proceso que roza el misticismo, el yo lírico se convierte en un Dios que gobierna, crea y vive en su propia poesía. Esto se refleja muy bien en una de sus obras claves, Dios deseado y deseante, o en Animal de fondo. En 1956 se le concede el Premio Nobel de Literatura, alegría que le dura poco, pues apenas 3 días después muere su esposa, Zenobia Camprubí. Juan Ramón vivirá el resto de sus días apenado y afligido por la pérdida de su esposa y fallece finalmente en 1958 en Puerto Rico. Sus restos serían trasladados a España y enterrados en el cementerio de su localidad natal, Moguer, en Huelva. Pues hasta aquí, amigos, este breve repaso a la historia de un hombre que vivió por y para la poesía, un intelectual con alma de Dios poético que ha marcado a todas generaciones
de escolares con su afamado, suave y peludo platero, y por su preferencia de la J en vez de la G. Platero es pequeño, peludo, suave y tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros, cual dos escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto y se va al prado y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas las florecías rosas, celestes y gualdas. Lo llamo dulcemente Platero y viene a mí con un trotecillo alegre que parece que se ríe en no sé qué cascabeleo ideal. Come cuanto le doy. Le gustan las naranjas mandarinas, las uvas moscateles, todas de ámbar, los higos morados con su cristalina gotita de miel. Es tierno y mimoso, igual que un niño, que una niña, pero fuerte y seco por dentro, como de piedra. Cuando paso sobre él los domingos, por las últimas callejas del pueblo, los hombres del campo, vestidos de limpio y despaciosos, se quedan mirándolo. Tiene acero, acero y plata de luna al mismo tiempo. Amigos de Soplo Creativo, esta ha sido la biografía del poeta Juan Ramón Jiménez y una inolvidable lectura, Platero y yo. Nos encontraremos nuevamente en otro microprograma de biografía de autores clásicos.